Señor estuvo con nosotros. Y vamos a agradecerle al Señor por lo que nos dio en este año que ya está acabando. Pero también pedirle que en el 2015 podamos ser mejores cristianos. ¿Cuántos quieren ser mejores cristianos el próximo año? Claro que sí. Todos queremos que nos vaya mejor en el 2015. Pero queremos también servirle más y mejor a nuestro Señor. Así que vamos a orar por eso. Y voy a pedir que con la persona que está a tu lado puedas tener un momentito de oración, unos minutitos, agradeciendo por el 2014 y pidiendo por el 2015. ¿Sí? Con la persona que está al lado, entonces entramos en un tiempo de oración. Oremos, por favor. Sí, Señor, estamos muy agradecidos por todo lo que nos has permitido vivir en el 2014, las cosas buenas y aún las pruebas, las dificultades que tuvimos que enfrentar, quizá la salud quebrantada. Por todo ello te damos gracias. Y miramos el 2015 con fe y esperanza. Porque nuestro anhelo, Señor, es ser mejores creyentes, más comprometidos contigo, con tu iglesia,
con tu servicio, de tal manera, Señor, que podamos darle a nuestras vidas la utilidad que realmente tú quieres que le demos. Señor, oramos para que nos ayudes a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Que podamos tener victoria sobre esos pecados, esas ataduras, esos vicios, y que el 2015 sea un año de victoria para cada uno de tus hijos aquí en San Felipe, Señor. Recordamos a nuestros misioneros, de manera especial a Rosita en México, que tú la acompañes también al comenzar este nuevo año, a cada uno de ellos, les des un año de bendición y de servicio a ti. Y Señor, queremos orar también por los familiares de este avión desaparecido en el Asia, que tú les consueles, les fortalezcas en estos momentos duros, uses tu palabra para alentar, uses a creyentes para traer ánimo a estas familias desesperadas buscando a sus familiares, Señor. Padre, oramos por nuestro país, oramos por nuestra ciudad y por nuestro distrito de Comas. Oh Señor, nuestro corazón se duele y se indigna al ver cómo está nuestro distrito. Te pedimos sabiduría para el alcalde entrante, que tenga temor reverente de ti, Señor, y que podamos ver este distrito limpio, siendo uno de los mejores de la ciudad. Protege a nuestros niños de enfermedades respiratorias, estomacales. Oh Señor, pon tu mano sobre Comas. Gracias porque podemos interceder. Ayúdanos a hacer algo más, a contribuir nosotros mismos para mejorar nuestro distrito, Señor. Y ahora al abrir tu palabra, nuestra oración, nuestro anhelo es que nos hables. Toma esta vida inútil de este siervo tuyo, Señor, y bendice a tu iglesia por medio de tu Espíritu Santo. Háblanos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Han recibido todos sus bosquejos? ¿Sí? ¿Los tienen a la mano? Muy bien. Estamos terminando esta serie sobre personajes bíblicos que iniciáramos hace algunos meses. Y en el mes de diciembre decidimos enfocarnos en un personaje por excelencia, que es nuestro Señor Jesús. Y hoy estaremos terminando el tema de Jesús hablando de su retorno. Ahora, decir terminando con el tema de Jesús es casi una pretensión, ¿no? Porque nunca terminaríamos de hablar de nuestro Señor. Siempre hay tanto para decir, la palabra es inagotable. Hay tanto para hablar de la palabra del Señor acerca de Jesús que decir que estamos terminando es casi una pretensión. Pero lo que queremos decir es que estamos cerrando esta serie sobre la vida de Jesús y estaremos hablando, enfocándonos específicamente en el tema del retorno, de la segunda venida de Cristo. Ahora, les adelanto que no vamos a agotar el tema hoy, porque el próximo mes, Dios mediante, estaremos empezando una serie sobre el Evangelio cuádruple. Hablaremos de cada uno de los simbolismos del logotipo de la Alianza Cristiana y Misionera. Y el último domingo de enero hablaremos de Cristo como el Rey que viene por segunda vez. Pero hoy queremos entrar a mirar el tema desde una perspectiva un poquito distinta y tomando como base uno de los pasajes bíblicos del Evangelio. Ahora, en el Nuevo Testamento hay muchas referencias a la venida de Cristo. Tú lees al apóstol Pablo, lees al apóstol Pedro y encuentras que hay muchas citas bíblicas que nos hablan y nos aseguran de que Cristo vendrá por segunda vez. Es una realidad clara como la luz del mediodía. No es un cuento, no es una leyenda, no es una historia que por ahí alguien se la inventó. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de un hecho que tendrá lugar en un momento histórico. Y de eso hablaremos, como digo, más adelante.
Pero hay muchas referencias en el Nuevo Testamento acerca de la venida del Señor. Incluso hay muchas referencias que fueron hechas por el mismo Señor Jesús. O sea, no solamente Pablo, no solamente Pedro, sino el mismo Señor Jesús declaró en más de una vez que Él vendría por segunda vez. Y casi siempre cuando el Señor hablaba de su segunda venida, lo hacía por medio de parábolas. Y las parábolas eran historias que el Señor Jesús contaba, donde tomaba los elementos comunes, conocidos por el judío, que eran parte de su historia, parte de su vida cotidiana, las tomaba y luego les daba una aplicación espiritual y sacaba una enseñanza de esa parábola. Por eso le llamamos parábolas. Y cuando el Señor habla de su segunda venida, habla y usa algunas parábolas. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 19, no vamos a leer ese pasaje porque es muy largo, pero ustedes pueden en casa leerlo. En Lucas 19 se habla de la parábola de las 10 minas. Y esta parábola de las 10 minas tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Ahí se habla de un hombre que era un hombre noble, un hombre bueno, que se va a un país lejano, pero luego regresa para instaurar su reino. Es una referencia a la segunda venida de Cristo. Si tú lees con detenimiento el Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan es uno de los evangelios que hay que leerlo pausadamente, con cuidado y con mucha reverencia. Cuando tú lees el Evangelio de Juan, descubres que el mismo Señor en más de una vez va a afirmar y va a usar estas palabras. Él va a decir, vendré otra vez, vendré por segunda vez y os tomaré a mí mismo. Esta frase, vendré otra vez, es típica del Señor Jesús, especialmente en el Evangelio de Juan. Pero hoy queremos enfocarnos en lo que la Biblia llama la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes, que aparece en Mateo capítulo 25, a partir de los versículos del 1 hasta el 13. Voy a pedir que abras tu Biblia allí, Mateo capítulo 25, versículos del 1 hasta el 13. Vamos a leer ese pasaje de la Escritura. Voy a pedir que la tengas abierta en tu Biblia, por favor, para darle lectura a esta porción de la Escritura. ¿La encontraron? ¿Sí? Todos tienen su Biblia, todos deben traer su Biblia a la iglesia, ¿no es cierto? No importa, como decíamos en la mañana, si la traes así en pasta dura o si la traes en tu iPad, en tu iPod, en tu celular, etcétera. 25, Mateo, capítulo 25, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es una de las parábolas que nos enfoca dentro del contexto de la segunda venida de Cristo. Si tú miras Mateo 24, descubrirás que ahí se está hablando de las señales antes del fin, se está hablando de la venida de Cristo. Todo el contexto en el cual esta parábola se encuentra tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y como decíamos, las parábolas toman elementos comunes de la vida del judío para dar una enseñanza espiritual. ¿Cuál
es ese elemento de la vida judía común que el Señor toma? Un matrimonio, una boda. Va a usar algo tan conocido para el judío como era la boda de aquella época para ilustrar el tema de la segunda venida del Señor. Y el pasaje hace alusión a un matrimonio, a una boda al estilo judaico, al estilo del Medio Oriente de aquella época. Las bodas, los matrimonios en aquella época no eran como son los matrimonios hoy. Sí habían algunos elementos comunes. Por ejemplo, las bodas, como sucede con muchos matrimonios en nuestro tiempo presente, las bodas se daban en la noche. Las ceremonias se oficiaban en la noche. Pero ¿qué sucedía en la tarde del día de la boda? El novio se trasladaba en la tarde a la luz de unas antorchas a la casa de la novia y buscaba a la novia, la que iba a ser su esposa, la tomaba y la conducía a su casa donde se iba a celebrar la ceremonia de bodas. Algo que hoy día no sucede, ¿no es cierto? Ahora la novia entra con el papá o con el hermano mayor. En aquel tiempo el novio iba hasta la casa de la novia a la luz de las antorchas a recoger a su futura esposa. Ahora, había un grupo de amigas que tenían que ser vírgenes, tenían que ser doncellas. Estas amigas eran amigas de la novia y rodeaban a los novios cuando los novios salían al encuentro. Cuando el novio salía al encuentro para llegar a su casa con la novia para oficiar la ceremonia, ahí estaban estas doncellas, ahí estaban estas vírgenes que tenían también sus antorchas, sus lámparas. Y ellas formaban parte de la ceremonia del matrimonio y formaban parte también de todo el banquete que tenía lugar después del matrimonio o durante el matrimonio. Y es bien interesante porque esas lámparas, gracias Josué, esas lámparas tienen un significado muy particular. Las lámparas que aparecen allí en el versículo 1 del capítulo 25, si ustedes han notado, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esas lámparas no son otra cosa que unas antorchas que las amigas de la novia tenían que llevar y tenían que estar siempre iluminando la llegada del novio con su novia. Esas antorchas, ¿cómo se mantenían encendidas? Se mantenían encendidas con aceite de manera permanente. El recipiente donde entraba ese aceite era un recipiente pequeño. Por lo tanto, estas vírgenes tenían que tener no solamente aceite en la antorcha, en la lámpara para que esté encendida, sino que además tenían que tener una provisión extra de aceite. ¿Por qué razón? Porque el novio por alguna razón podía tardarse, podía demorarse, se consumía el aceite y se apagaban las antorchas. ¿Qué hacían entonces las vírgenes? Echaban más aceite para mantener entonces la antorcha encendida. En ese cuadro maravilloso y hermoso de una boda judía de aquella época, el Señor quiere hablar a su pueblo acerca de la segunda venida de Cristo. Y lo primero que encontramos en el pasaje son dos actitudes frente al tema de la segunda venida. Dos actitudes frente a este tema de la segunda venida. Y una actitud puede ser la actitud de insensatez o la actitud de la prudencia. Vale decir que frente a este tema, o somos insensatos, o sea, necios, negligentes, descuidados, o somos prudentes. Cualquiera de las dos actitudes podemos tomar. Es interesante lo que dice el versículo 2 de Mateo 25, que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Ahora, no hay ninguna simbología, por si acaso, en que por qué 5 eran prudentes y 5 insensatas, mitad. Eso quiere decir que la mitad de la iglesia se va con el Señor y la otra mitad no. No, nada que ver. 5 y 5 no tienen nada que ver. No tiene que ver ningún simbolismo. Simplemente el Señor está ilustrando que un grupo de estas vírgenes,
que se suponía debían esperar a los novios con sus lámparas encendidas, 5 eran prudentes, pero 5 eran insensatas. Y es bien interesante porque este lenguaje es el mismo lenguaje que usa el Señor Jesús en el Sermón del Monte. ¿Te acuerdas cuando en Mateo capítulo 7 dice que había un hombre que construyó su casa sobre la arena? Y vinieron los vientos, vinieron las tempestades y esa casa se vino abajo. ¿Por qué? Porque el hombre la había construido sobre la arena. Y a ese hombre se le llama insensato. Y lo compara con un hombre que por el contrario construye su casa sobre la roca. Y vienen los vientos, vienen las tempestades y esa casa se mantiene firme. Y a ese hombre se le llama el hombre prudente. Es el mismo lenguaje que usa el Señor en Mateo 7 que lo está usando ahora aquí en Mateo capítulo 25. Esto nos muestra a cada uno de nosotros que frente al tema de la venida del Señor podemos ser insensatos o podemos ser prudentes. Y yo quiero hacerte la pregunta que hice a mis hermanos en el primero y segundo culto esta mañana. Si el Señor viniera hoy, en este instante, ¿cómo te encontraría? ¿Te encontraría listo para ir con Él? ¿O tendrías que agachar la cabeza, avergonzado, avergonzada, porque quizá no has arreglado tus cuentas con Dios? Porque tal vez te encuentra con las manos vacías, no estás sirviendo al Señor. Porque tal vez tienes algunos pecados no confesados. Porque quizá todavía hay algunas debilidades con las que estás luchando y a las que estás haciendo concesiones. ¿Cómo te encontraría el Señor si en este momento Él viniese? Porque la segunda venida no es cuento ni leyenda. Es una realidad clara como la luz del mediodía y el Señor vendrá por su iglesia. ¿Cómo nos encontraría el Señor? ¿Qué es lo que la parábola nos quiere enseñar? Muy sencillo. Quiere enseñarnos que pueden haber creyentes que no están correctamente preparados para recibir al Señor. Pueden haber cristianos que no se han preparado adecuadamente o no están del todo preparados para recibir al Señor. Si tú lees Mateo 24, el versículo 44, te darás cuenta que dentro del contexto de la segunda venida, mira lo que dice el Señor. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad, ¿qué cosa? Preparados. Estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por lo tanto, la demanda para cada uno de los hijos de Dios es hacer como esas vírgenes prudentes, estar preparados, porque el Señor puede venir en cualquier momento. O la muerte puede sorprendernos también. La exigencia para todo hijo de Dios es actuar como estas vírgenes prudentes que tenían aceite adicional para sus lámparas. Jesús recalca la necesidad de estar preparados. Y en esta parábola de las 10 vírgenes nos va a dar un ejemplo de lo que significa la preparación no adecuada. Mira el versículo 3 de Mateo 25. Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, ¿qué pasó? No tomaron consigo aceite. Dijeron, ¿para qué vamos a molestarnos en tener aceite adicional? Quizá el novio no se demore, quizá la novia ya llegue. ¿Para qué vamos a tomar aceite adicional, la molestia de estar cargando? Vamos a quedarnos con nuestras lámparas con el aceite suficiente. Lo que pasaba con estas 5 vírgenes insensatas es que se conformaron con lo básico. No quisieron correr la milla extra. ¿Para qué más? Suficiente con nuestras lámparas, suficiente con nuestras antorchas. Se conformaron con lo básico, se conformaron con lo elemental. Eran amigas de la novia, eran vírgenes, pero no tomaron sus precauciones al momento que el novio llegaría. No
corrieron esa milla adicional, sino que sencillamente se conformaron con lo esencial y con lo básico. ¿Qué fue lo que pasó con ellas? Perdieron el privilegio de llegar a las bodas. ¿Por qué razón? Porque se conformaron con lo básico. Perdieron el privilegio de participar del banquete. ¿Por qué razón? Porque se conformaron con lo necesario. No se prepararon correctamente, no fueron prudentes, fueron insensatas. Y la insensatez radicaba en no haber hecho provisión extra del aceite que era necesario para mantener las lámparas y las antorchas encendidas. Las insensatas tenían aceite solamente para ese momento. Y esto me hace pensar en que a veces algunos creyentes tienen aceite solamente para una profesión de fe. Tienen aceite para hacerse miembros de la iglesia y nada más. Tienen aceite para llamarse cristianos o para llamarse hermanos, pero nada más. Tienen aceite para tomar la cena del Señor, para ofrendar, pero no tienen aceite suficiente para el cambio de carácter, para hacer las obras del Señor, y no tienen aceite suficiente para servirle al Señor de manera comprometida. Se conforman con lo básico. Se conforman con lo esencial. Lamentablemente, hay creyentes así. Cristianos que se conforman solamente con lo rudimentario. Les da miedo asumir compromisos. Les da miedo comprometerse con un servicio efectivo, duradero con el Señor. No se preparan correctamente para el encuentro con el novio. Son creyentes insensatos. No son prudentes. Viven la vida cristiana desde lo más básico, desde lo más elemental. Quiero poner una ilustración. Y puede ser un poquito graciosa, ¿no? Nos va a hacer sonreír a todos. Pero suponte que tú eres invitado a un matrimonio, a una boda. La boda del pastor Pablo Vera. ¿Ah? Y te invitan a la boda y te invitan al banquete. No puedo decir quién será la novia porque no la conozco todavía. Pero te invitan a la boda, te invitan al banquete y Pablo organiza un festín, tira la casa por la ventana. Te manda un parte bien elegante, bien bonito, con letras enchapadas en oro y te dice que eres invitado a su boda y a su banquete. Pero tú decides venir ese día con tus jeans rotos, con zapatillas, con un polito, y las hermanas deciden venir con la ropa con la que estaban cocinando en la casa el almuerzo, sin maquillaje. ¿Qué les estarías comunicando tú a los novios? Probablemente estaríamos comunicando que no nos interesa su boda. Sería una señal casi de desprecio. Cuando tú vas a una boda, te pones el mejor traje que tienes, ¿no es verdad? El mejor terno, el mejor vestido, las damas se maquillan, se arreglan, se transforman. Los hombres también a veces nos transformamos. Pero venimos de la mejor manera al matrimonio. Cuando tú vienes a una boda sin haberte preparado, ¿sabes qué estás diciéndole a los novios? Es una señal de desprecio. Una señal de desprecio. Las vírgenes, al no estar preparadas, estaban manifestando su desprecio a los novios ese día. Para ellas resultaba que no era importante esa boda. Por alguna razón decidieron no comprar aceite adicional para sus lámparas para poder entrar a la boda y participar en la celebración. ¿Y qué pasó? Lo perdieron todo. Perdieron la posibilidad de participar del banquete que estaba preparado también para ellas. Mira el versículo 4 de Mateo 25. El contraste. Mas las prudentes
tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Cada una de las vírgenes tenía su propia antorcha, su propia lámpara. Pero debían tener aceite adicional, como ya hemos explicado, porque el aceite se podría apagar y se podían quedar con sus lámparas sin luz. Las prudentes son aquellos cristianos que buscan al Señor, que quieren obedecer al Señor, que están entendiendo que su vida, que la totalidad del ser, tiene que ser entregado al Señor. Las prudentes representan a esos cristianos que siempre están listos si el Señor los llama. Representa a esos creyentes que pueden decir: Señor, mis manos están llenas de servicio, de amor, de entrega, de obediencia, de dedicación a ti. Son prudentes, no son insensatas, no son necios. Los prudentes son aquellos que están dispuestos a ir más allá de lo básico, más allá de lo elemental, que quieren correr esa milla extra, que piensan y se dan cuenta todo lo que el Señor ha hecho por ellos, que están dispuestos a decir: Señor, tanto has hecho tú por mí, que aquí está mi vida completa para que tú la uses conforme a tus propósitos. No se conforman con ser meramente cristianos nominales. Han decidido entregarle toda la vida al Señor. Y hermanos, a veces las iglesias de América Latina están llenas de cristianos nominales. Hombres y mujeres que se llaman cristianos, pero que no están dispuestos a hacer más por su Señor. Se conforman con lo básico. Las vírgenes prudentes representan a estos creyentes que quieren agradar a su Señor, con una vida de servicio, una vida de entrega, de sacrificio, de dedicación. No son como las necias son aquellas que están dispuestas a pasar el curso con 11, con las justas. Se conforman con lo básico. Las prudentes son las que quieren la excelencia. Son esos creyentes que quieren tener la mejor nota, que quieren dar lo mejor para su Señor. Yo te pregunto en esta mañana: ¿a quién te pareces? ¿Te pareces a las insensatas o a las prudentes? ¿Eres un creyente que está dispuesto a darlo todo para el Señor? Te vuelvo a hacer la pregunta. Si el Señor viniera hoy, en este instante, ¿cómo encontraría tus manos? ¿Podrías responder al llamado del Señor? Avergonzado, porque quizá hay cosas aún no resueltas en tu vida. Hemos estado hablando en este tiempo acerca de la campaña con estos bebés, ¿te acuerdas? Y dijimos que hoy día íbamos a develar el misterio. ¿Por qué están preocupados estos bebés? ¿Sabes a quién representan estos bebés? Representan a todos aquellos creyentes nuevos en la fe, a esos bebitos espirituales que han nacido, que han entregado su vida al Señor, pero que están preocupados porque no tienen quien los alimente. Están preocupados porque no tienen quien los cuide. Están preocupados porque no hay quien los visite, quien los aconseje. Y hermanos, durante este año 2014 hemos visto muchas personas aquí adelante venir a los pies de Cristo. Pero muchos se han ido por la puerta de atrás. ¿Por qué razón? Porque hemos fallado en cuidar a esos bebés espirituales. Y el ser prudente tiene mucho que ver con el cuidado espiritual que yo puedo darle a un recién nacido en la fe. Es tiempo de romper mis argollas, de romper mis grupos, para poner la mirada en aquellos creyentes nuevos que necesitan de un pastoreo más cercano, que necesitan de atención, que necesitan de oración, que necesitan de amor, de visita, de una llamada telefónica. Y por eso, con el equipo pastoral y en oración, buscando al Señor,
hemos declarado para nuestra iglesia el 2015 como el año del discipulado personal, porque creemos que es sumamente importante atender a esos bebés espirituales. El día viernes en la cena de liderazgo le dijimos a los líderes, les hablamos de esto y les pedimos que cada uno ponga la mirada en uno, no en dos ni en tres, hermano, en uno, en un creyente nuevo, a quien tú puedas acompañar durante este año, cuidarlo, atenderlo, velar por su vida espiritual durante todo el 2015 para que llegado al final ese bebé ya pueda empezar a caminar solo. En eso consiste prudencia, si es que queremos esperar al Señor. Es un llamado a ser prudentes, a no quedarnos con lo básico, a no quedarnos con lo elemental, a ir más allá de lo que nos pide el Señor para atender a aquellos que necesitan un cuidado y un amor espiritual. Yo te pregunto, ¿cuál será tu actitud al comenzar un nuevo año? ¿Cómo responderás al llamado del Señor? ¿Qué compromisos estás dispuesto a hacer que Dios te está llamando para que puedas ser efectivo en su servicio al Señor? El pasaje nos muestra también dos respuestas frente al tema de la segunda venida. O duermes o velas. O te quedas dormido o estás velando. No hay otra posibilidad. Dice el versículo 5 que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Qué interesante, porque las 10 se durmieron. Pero como vamos a ver más adelante, hay una diferencia entre las 5 prudentes. Esto me hace recordar cuando el apóstol Pedro explica cómo ciertos burladores dicen que el Señor no va a venir y que el Señor se demora, pero Pedro tiene que clarificar de que si el Señor está demorando su venida es porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice el versículo 6 de Mateo 25 que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la hora menos esperada, a la hora en que menos se imaginaban, no sabemos por qué razón fue a la medianoche, llega el novio. Se encuentra que estaban durmiendo, cabeceando. Pero ¿cuál fue la diferencia con las prudentes? Que las prudentes tenían aceite adicional, aceite extra. Prendieron sus lámparas y fueron a recibir al novio y a la novia. ¿Cuán terrible será este anuncio para los que no están preparados cuando Cristo venga? Sin duda habrá mucho remordimiento, mucha angustia entre aquellos que no se han preparado para recibir al Señor. La palabra del Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón? El ladrón no viene a tu casa y te toca la puerta y te dice, señora, por si acaso a las 3 de la mañana vengo para robarle. ¿No? ¿No es cierto, Raulito, Rosana? El ladrón se mete nomás, ¿verdad? Les pasó a ellos no hace mucho. Un ladrón se mete, no avisa. Bueno, dice la palabra que la venida del Señor será así. Nos va a sorprender. Va a sorprender a todos. Dice aquí que a la medianoche el esposo llegó. Salid a recibirle. Y frente a esa realidad solo hay dos respuestas. O te duermes o estás velando. O te quedas dormido en tus laureles, con tu tranquilidad de cristiano nominal, sin compromiso delante de Dios, o empiezas a velar esperando la llegada del Mesías. Las vírgenes insensatas y las prudentes, ambas se durmieron, pero las prudentes tenían aceite adicional. Mira el versículo 7 y 8. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
¿Qué nos está ilustrando el Señor con esta parábola? Nos ilustra lo que yo llamo el servicio mínimo. El servicio mínimo, lo elemental. Esta parábola está demostrando que a veces en la iglesia hay creyentes que se conforman con lo básico, con lo mínimo. ¿Será pecado si no vengo a todas las reuniones? A ver, ¿a cuál reunión voy para no caer en la categoría de pecador? ¿Cuánto tengo que ofrendar, pastor? ¿Cuánto tengo que diezmar? ¿Está bien si solamente vengo los domingos? Servicio mínimo. Mínimo esfuerzo. Algunos cristianos solamente hacen el mínimo esfuerzo, lo esencial. Pastor, ¿tengo que preocuparme por un creyente nuevo? ¿Tengo que servir al Señor y darle más de mi tiempo, de mis recursos, de mis talentos? Pastor, ¿se va a construir el edificio? ¿Estará bien si oro nomás aunque no dé nada? Mínimo, lo básico, lo esencial. Y no están dispuestos a comprometerse con el Señor seriamente y correr esa milla extra. Hermano, ¿qué ha hecho Cristo por ti? Ponte a pensar. Si estás aquí hoy, es porque en la gracia de Dios el Señor lo permite. Y si estás aquí hoy, es porque tienes salud, aunque puedas estar enfermo. Es porque tienes posibilidades económicas, aunque tengas deudas que pagar. Es porque el Señor en su gracia te ha permitido llegar al día de hoy. Y eso es motivo de gratitud. Si te pones a pensar todo lo que el Señor ha hecho por ti en tu vida, cómo te ha cambiado, te ha transformado tu hogar, te ha dado un propósito por el cual vivir, etcétera, etcétera. ¿Por qué pensar en hacer solo el mínimo esfuerzo para el Señor? ¿Por qué no pensar en mirar el 2015 como un desafío maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Por qué no ofrecerle todo lo que somos? ¿Por qué te conformas con darle al Señor solamente algo de tu vida y no le das todo lo que le pertenece a Él? Recuerdo un himno viejo, antiguo, que se cantaba en las iglesias. En una de sus partes decía: ¿qué te daré, maestro? Moriste tú por mí. Menos daré de lo que obtendré, o todo daré a ti. Cristo mi Salvador, te diste tú por mí. Tu hogar dejaste allí para morir por mí. ¿Qué te daré, maestro? Te diste tú por mí. No la mitad, mas todo mi ser yo lo daré a ti. Yo te pregunto, ¿cuánto le vas a dar al Señor en este 2015? ¿Cuánto de tu tiempo? ¿Cuánto de tus recursos? ¿Cuánto de los talentos y de los dones? No seamos como esas vírgenes insensatas que no hicieron provisión para esperar al novio y perdieron el banquete. Perdieron la fiesta por ser necias, por conformarse con lo mínimo, con lo básico. Y el pasaje termina mostrándonos dos advertencias frente al tema de la segunda venida. O eres conocido por Dios, o eres un desconocido para Dios. Mira lo que dice el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo. Muy tarde, too late para estas vírgenes. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y nota lo que dice la última parte del versículo 10. ¿Qué pasó? Se cerró la puerta. Se cerró la puerta. ¿De qué nos está hablando? La preparación tiene que ser una preparación individual, personal. Dice que mientras ellas se fueron a comprar, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las otras no estaban preparadas. Se conformaron con lo básico. Suficiente con el aceite que tenemos. ¿Para qué más?
¿Para qué hacer más? ¿Para qué preocuparme? Suficiente con este aceite, alumbrará. Y cuando fueron a comprar, ya era muy tarde. Dice la Escritura, se cerró la puerta. La preparación debe ser una preparación personal, individual. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede hacer por ti lo que tú debes hacer en el camino de la fe. Yo no te puedo prestar fidelidad a ti, porque a mí me hace falta fidelidad. Lo que tú tienes que hacerlo tú por ti mismo. La vida cristiana consiste en entender que cada uno responderá al Señor. No se puede prestar fidelidad porque no le sobra a nadie fidelidad. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y cada uno de nosotros debe entender que nadie puede ocupar el lugar del otro cuando tenemos que rendirle cuentas a Dios. Nadie. Tú estarás frente al Señor. Nadie puede ser bautizado por otro. Nadie puede tomar la Santa Cena por otro. Nadie puede discipular a otro a menos que seas tú mismo el que discipules a esa persona. Cada uno debe comparecer ante el tribunal de Cristo un día en su segunda venida. Y es bien interesante porque dice la última parte del versículo 10 que se cerró la puerta. ¿Para quién se cerró la puerta? Para las insensatas. ¿Entiendes el mensaje? El que tiene oídos para oír, oiga. No vaya a ser que la puerta se te cierre por no estar preparado. Y cuando la puerta se cierra, aunque vengan las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ¿qué dirá el Señor? Yo no os conozco. O eres conocido por Dios o eres un desconocido para Dios. Es interesante que los novios, cuando se casaban en la antigüedad, después de la ceremonia no se iban de luna de miel, como lo hacen los novios hoy, ¿verdad? Que ya no ven la hora que se acabe la recepción para irse a la luna de miel. En aquella época, las ceremonias duraban hasta una semana. Y los novios eran los protagonistas, eran tratados como un príncipe y una princesa por los invitados, por los amigos y por los familiares. Todos participaban de la festividad y del banquete de una manera feliz. Para los novios era la semana más feliz de su vida. ¿Sabes qué? Esta parábola nos advierte que hay ciertas cosas que no se pueden obtener a último momento. Hay que prepararse. Y eso tú lo sabes. Tú no puedes ir a dar un examen a la universidad o al colegio y 5 minutos antes ponerte a estudiar y pretender sacar una buena nota. Tú no puedes ir a una entrevista de trabajo y recién prepararte en capacidades y habilidades. Igual sucede con nosotros y con Dios. Para encontrarnos con el Señor en su segunda venida, tenemos que prepararnos. Y aquí y ahora es el momento de la preparación. No vaya a ser que el Señor te diga, no te conozco. Eres un desconocido para mí. Hay ciertas cosas que no se pueden pedir prestadas. Las vírgenes necias, insensatas, no pudieron pedir aceite prestado cuando se dieron cuenta que lo necesitaban. Ya no podrás estar frente al Señor y pedirle a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa que ore por ti porque ya será muy tarde. Ya no puedes pedir nada prestado. El hombre no puede pedir prestada una relación con Dios. Hay que poseerla. Tu relación con Dios debe ser tuya y debes cuidarla y amarla como el tesoro más preciado, porque no hay nada más valioso ni nada que te vas a llevar a la eternidad que no sea tu relación con Dios. Pero eso se hace aquí, hoy, en este tiempo, es cuando debemos mostrar
esa prudencia. Termino. Los creyentes somos como las vírgenes esperando al esposo. Te pregunto, ¿qué tipo de actitud tienes? ¿Prudencia o insensatez? ¿Estás durmiendo o estás velando? ¿Eres conocido por Dios o eres un desconocido para Dios? Esa preparación que tenemos que tener en nuestra vida cristiana no es transferible. No se la puedes pasar a nadie. Tú tienes que prepararte individualmente. Y recuerda que no habrá una segunda oportunidad. Por lo tanto, esa preparación tiene que ser permanente. Todos los días prepararnos como si el Señor viniera por nosotros en ese día. El pasaje termina con un versículo, el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Estás listo para encontrarte con el Señor? Vuelvo a la pregunta del comienzo. Si viniera el Señor hoy, en este instante, ¿cómo te encontraría? En tu bosquejo tienes ahí en la parte final una oración, que espero sea tu oración. Dice así: Señor, vengo delante de ti para comprometerme con toda mi vida. Quiero que el 2015 sea un año donde pueda servirte más y mejor. Quiero empezar a discipular a algún creyente nuevo, ayudarle en su crecimiento espiritual y pastorearlo con tu amor. Señor, cuando tú vengas por segunda vez, quiero que me encuentres sirviéndote y no solamente haciendo el esfuerzo mínimo. ¿Será esa tu oración? ¿Será ese tu clamor? Todos podemos empezar el nuevo año de la mejor manera si hoy tomamos una decisión delante de Dios. Vamos a orar. Te pido que cierres tus ojos y podamos tener un momento de recogimiento espiritual en la presencia del Señor. Tu venida, Padre, es algo tan evidente y claro en la palabra que nos llena de expectativa, de gozo, pero a la vez de temor reverente. Señor, nuestra oración es que cuando tú vengas, nos encuentres preparados, nos encuentres con nuestras lámparas llenas de aceite, nos encuentres con las manos llenas sirviéndote. Ayúdanos a poder entender esta realidad espiritual que tú nos has desafiado hoy. Mientras seguimos así orando delante del Señor, tal vez en esta mañana hay algunas personas que están aquí por primera o segunda vez, que han escuchado este mensaje, que aún no conocen al Señor y quieren entregarle su vida hoy. Entregarle la vida para que cuando Cristo venga puedan estar preparados también para recibir al Señor. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, permítame orar por usted. Permítame pedirle que Dios le bendiga. Y lo que yo le voy a pedir, si usted quiere que yo ore por usted, que por favor levante su mano ahí donde está. Yo le voy a ver desde aquí y voy a hacer una oración.
Sí, Señor, estamos muy agradecidos por todo lo que nos has permitido vivir en el 2014, las cosas buenas y aún las pruebas, las dificultades que tuvimos que enfrentar, quizá la salud quebrantada. Por todo ello te damos gracias. Y miramos el 2015 con fe y esperanza, porque nuestro anhelo, Señor, es ser mejores creyentes, más comprometidos contigo, con tu iglesia, con tu servicio, de tal manera, Señor, que podamos darle a nuestras vidas la utilidad que realmente tú quieres que le demos. Señor, oramos para que nos ayudes a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Que podamos tener victoria sobre esos pecados, esas ataduras, esos vicios, y que el 2015 sea un año de victoria para cada uno de tus hijos aquí en San Felipe, Señor. Recordamos a nuestros misioneros, de manera especial a Rosita en México, que tú la acompañes también al comenzar este nuevo año, a cada uno de ellos, les des un año de bendición y de servicio a ti. Y Señor, queremos orar también por los familiares de este avión desaparecido en el Asia, que tú les consueles, les fortalezcas en estos momentos duros, uses tu palabra para alentar, uses a creyentes para traer ánimo a estas familias desesperadas buscando a sus familiares, Señor. Padre, oramos por nuestro país, oramos por nuestra ciudad y por nuestro distrito de Comas. Oh Señor, nuestro corazón. El Señor estuvo con nosotros. Y vamos a agradecerle al Señor por lo que nos dio en este año que ya está acabando. Pero también pedirle que en el 2015 podamos ser mejores cristianos. ¿Cuántos quieren ser mejores cristianos el próximo año? Claro que sí. Todos queremos que nos vaya mejor en el 2015. Pero queremos también servirle más y mejor a nuestro Señor. Así que vamos a orar por eso. Y voy a pedir que con la persona que está a tu lado puedas tener un momentito de oración, unos minutitos, agradeciendo por el 2014 y pidiendo por el 2015. ¿Sí? Con la persona que está al lado, entonces entramos en un tiempo de oración. Oremos, por favor.